Esta es una foto de John y yo. Creo que tenía alrededor de 5. Y él tenía 8 años. Crecimos en Augusta, Michigan, un pueblo pequeño. John y yo éramos muy cercanos. Lo amaba, lo admiraba y quería hacer lo que él hacía. Jugar béisbol, a la pelota, a las escondidas. Lo hacíamos todo juntos. Me encantaría volver a ese tiempo. John y yo tuvimos una infancia fantástica. Fue una infancia normal. En algún punto del camino, algo sucedió con John. Él dejó que la maldad entrara. Mi padre, él era el jefe de policía. Era el jefe de bomberos, era el alcalde de Augusta, lo hacía todo. Conocíamos a todos y todos sabían quiénes éramos. John, cuando era joven, se metía mucho en problemas por hablar demasiado. Cuando John estaba en la secundaria, tenía un amigo con el que solían correr hacia los vestuarios de las chicas y él abría la puerta y solo gritaba, ya sabes, necesito una toalla femenina. Y ellos pensaban que eso era gracioso. Cuando volvieron a casa y me lo contaron, por supuesto me reí. Solo sacudí la cabeza, como diciendo, John, te meterás en problemas. Él siempre se lo tomaba a la ligera y decía, solo me divertía. Bueno, mis padres siempre querían asegurarse de que fuéramos sinceros. John se metía en problemas porque no decía la verdad. John siempre contaba historias, mentía sobre sus tareas y la escuela. Siempre tenía una excusa o una historia para lo que hacía. Y no creo recordar que alguna vez se hiciera responsable por eso. Y cuando no éramos sinceros y mentíamos, mi padre tomaba medidas al respecto. Mi padre lo llevaba a su habitación, cerraba la puerta y luego le pedía que dijera la verdad. Y cuando no lo hacía, recibía una paliza. Hasta que al final él decía la verdad. Cuando John recibía una paliza, eso me afectaba. Lloraba. Creo que me dolía más a mí que a él. No recuerdo que John llorara. John no era muy emocional de adolescente. No que yo recuerde. John y yo solíamos jugar juegos. Cada noche cuando nuestros padres dormían. Nuestras habitaciones estaban una al lado de la otra. Cuando mamá y papá pensaban que estábamos en la cama, solíamos lanzarnos cosas a nuestras habitaciones, principalmente animales de peluche, y los lanzábamos de un lado a otro y nos reíamos. Lo hacíamos todo el tiempo. Una noche lancé un peluche a su habitación y no me lo devolvió. Así que lancé otra cosa. Él tampoco lo devolvió. Así que agarré algo más y lo lancé. Esta vez John volvió, pero entró directo en mi habitación y solo dijo, si me lanzas algo más, voy a matarte. Ni siquiera sonaba como John. Era muy oscuro. Eso fue lo que sentí. Era muy oscuro y diferente a John. Eso me asustó un poco. Y me fui a la cama y él se dio la vuelta, volvió a su habitación y eso fue todo. Solo pensé que estaba de mal humor esa noche. Podían ser 1000 cosas. Yo en serio creo que no volvimos a jugar a eso nunca más. Y
Sabes, no pensaba que mi hermano fuera malo o malvado. No lo pensaba para nada. Si miro hacia atrás, después de lo que sé ahora y lo que John hizo, tal vez había señales y yo no las vi. Su amenaza esa noche pudieron haber sido solo palabras. De pequeños, John y yo hacíamos la ronda del periódico. Él iba a un lado de la ciudad y yo iba al otro lado. Un día, haciendo la ronda, repartía el periódico en una casa que tenía un perro enorme y precioso. Cuando llegué al porche, ahí estaba el perro. El perro saltó sobre mí, me tiró enseguida al suelo y recuerdo que la gente que vivía allí salió y me quitó el perro de encima. Volví llorando hasta mi casa. Mamá y papá me calmaron. Hablamos de que el perro me había atacado. Tenía algunas marcas de mordiscos, pero no había sangre ni nada parecido. Pero me asustó mucho. Sé que John estaba allí, pero no recuerdo que dijera nada sobre eso en ese momento. Ni siquiera que se mostrara molesto por la situación. Cuando fui a hacer la ronda al día siguiente, el perro no estaba por ninguna parte. Los días siguientes seguí sin verlo. Fui a la escuela con unas personas que vivían en la zona y me dijeron que habían encontrado al perro y que le habían disparado. Le dispararon al perro en el bosque. En ese momento no pensé demasiado en eso. La gente en Augusta, todos eran grandes cazadores. No asocié a John con esto hasta después. Nunca pensé que John haría algo como eso. Tal vez yo no quería pensarlo. Cuando John terminó el instituto, se alistó en la Marina. Por eso se fue a Japón por 2 años. Cuando volvió a casa, John me contó todo tipo de historias, de cosas por las que pasó en ese destino. Nos contó de una vez en la que conoció a una mujer en un bar. Volvieron a su habitación en el hotel para tener sexo y dijo que ella fue primero al baño y cuando salió y se acercó a John, él se dio la vuelta y finalmente resultó que era un hombre. John dijo que se asustó mucho y le dio una paliza. Era tan buen narrador que lo contaba de una forma que hacía que a todos los hombres de la sala les causara gracia. A mí no me hizo tanta gracia. Siempre era difícil saber si John hablaba en serio o exageraba. No sabía si me gustaba o no. Esa fue la primera vez que escuché a John admitir algún tipo de violencia. Él estuvo en Japón cerca de 2 años, así que le pudieron pasar muchas cosas allí. Yo me pregunto si fue entonces cuando empezó a tener diferentes tipos de deseos sexuales. John se juntó con una de mis amigas del instituto. Ella quedó embarazada y se casaron. Su vida era buena. Su matrimonio parecía estar bien. Había problemas, pero por lo que yo veía desde afuera, John era un marido cariñoso. Un día recuerdo estar sentada en mi apartamento viendo televisión y recuerdo escuchar el nombre de John en las noticias. Decía que John White había sido arrestado por
a Teresa Morris numerosas veces. Ella sobrevivió al ataque. Al instante yo me aterroricé. Supongo que es la mejor palabra para decirlo. Yo no podía creerlo. La esposa de John me llamó por teléfono. Me dijo que John y Teresa estaban abajo fumando hierba. Y lo siguiente que supo fue que John estaba subiendo las escaleras, gritando que la había matado. Que la había matado y que llamara a la policía. Solo necesitaba ir a ver a John. Cuando vi a John por primera vez, tenía cortes en las manos, en los pulgares. Le pregunté cómo se hizo esos cortes y recuerdo que me dijo que ella se le acercó con un cuchillo. Consumía drogas. Cuando Teresa se enojó y lo atacó con un cuchillo porque quería sus drogas. Por los cortes que tenía en las manos, parecía que él solo intentaba evitar que alguien le apuñalara. John dijo que se había desmayado y que al despertar ella estaba tirada en el suelo sangrando. No le veo ninguna lógica, así que no entiendo por qué o cómo pudo hacer eso. ¿Y por qué lo haría a propósito? No creía que John lo hubiera hecho a propósito. Según el testimonio de Teresa, todo su comportamiento cambió. Recuerdo decir que era como si él no estuviera allí. Sus ojos estaban como negros y entonces fue cuando ella se asustó. Si miro hacia atrás, creo que Teresa dijo la verdad. Tiene que haber algo más en esa historia porque uno no baja las escaleras para apuñalar a alguien. Eso lo convertiría en la persona enferma y malvada que era. Mi padre y el abogado decidieron ir por un alegato de locura temporal. John solo cumplió 2 años por su crimen en prisión y salió por buena conducta. Con John siempre había una excusa adecuada y nunca era su culpa. Él no era el que empezaba las cosas, él no tenía remordimientos. Nunca me dijo que se sentía culpable por lo que había pasado. Miro hacia atrás ahora y John nunca debió salir. 2 mujeres podrían estar vivas si no hubiera salido. Cuando estaba en la cárcel por apoyar a Teresa, él escribió un libro sobre su vida. John me envió un ejemplar de su libro. Algunas de las cosas que escribió en el libro me tomaron por sorpresa. En ese libro habla de nuestro reparto de periódicos. Llegué a la parte en la que hablaba del disparo a un perro porque me había atacado. Me sorprendió. No me lo esperaba en absoluto. Ahí explicaba cómo hizo cuerpo a tierra con su escopeta y solo esperó a que el perro saliera al campo y le disparó. Porque el perro me había mordido, herido y asustado mucho. No tenía ni idea de nada de eso, nunca lo mencionó. Nunca vino a mí y me dijo, ese perro nunca te volverá a molestar. Sin duda pensé que él lo hizo porque el perro me lastimó. Sentí que el sentido del bien y del mal de John estaba equivocado. Pero claro, yo no sabía nada acerca de mi hermano. Esta es una foto de John en el gran camión que conducía.
estaba muy orgulloso de ese camión. En ese entonces pensamos que era muy bueno que fuera un camionero. Yo pensé en lo genial que sería ir y conducir alrededor de los Estados Unidos. Solía contarme todas las grandes cosas que veía y por las que había pasado, y también hablaba de las prostitutas en las paradas de camiones. Las llamaba mascotas olvidadas. Ellas se acercaban y hablaban con todos los camioneros y con él. Nunca dijo nada sobre tener sexo con ellas. Pero, según sus amigos, les contó que él había llevado prostitutas a su camión y que, después de mantener relaciones sexuales, las había tirado al contenedor. En realidad, él no dijo que mató a alguna de ellas, solo que cuando terminaba con ellas, las tiraba al contenedor. Cuando lo oí por primera vez, pensé que sus amigos se lo estaban inventando o que John otra vez contaba una de sus historias. ¿Y si tenía una prostituta en su camión? ¿Y si mató a alguien en ese camión y arrojó el cuerpo? Al ver cómo terminaron las cosas, tal vez lo hizo. Creo que la vida que John llevaba en la carretera era su lado malvado, su vida malvada, su otro lado. Algún tiempo después, yo miraba programas de crímenes y había uno en particular donde había prostitutas que desaparecían en ese tramo de la carretera. Y me pregunté si John estaba involucrado en algo de eso. No pensé mucho en ello en ese momento. No pensé mucho en ello hasta Vicky. Por aquel entonces, su mujer y él no se llevaban bien. Tenían problemas. Tomó un trabajo en una lavandería que lavaba ropa de cama para hospitales y demás. Y aquí es donde conoció a Vicky Sue Wall. Él me dijo que se enamoró de ella. Tuvo una aventura. También me dijo que se encontraba con Vicky en el estacionamiento y que ella se subía a su camioneta y que se iban a tener sexo. Le dije que tenía que sincerarse con su mujer, pero John no quería decirle a su esposa. En julio de 1994 recibimos una llamada de la esposa de John, a eso de las 2 o 3 de la mañana. Su esposa dijo que él había lastimado a alguien y que iba a terminar con su vida. Yo estaba muy asustada. Recuerdo que subí al coche y fui a buscar a John. Pasaba algo muy extraño, en verdad. Y en ese momento había un informe de que Vicky Sue Wall había desaparecido. Así que sumamos 2 más 2 y nos preguntábamos si John tenía algo que ver con eso. La policía fue allí y encontraron a John. Resulta que había una cinta de vigilancia y mostraba a John cuando paraba el coche de Vicky. Y ella salió y subió al camión y se fueron. La cinta nunca mostró que John volviera y la dejara bajar. Cuando la encontraron, la identificaron con registros dentales porque hacía tanto calor que el cuerpo se había descompuesto. John fue detenido por el asesinato de Vicky Sue Wall. Fui a visitar a John a la cárcel para conocer su versión. Me dijo que a Vicky le gustaba
y el sexo rudo. Recogió a Vicky en el aparcamiento de unos grandes almacenes. Salieron a la parte de atrás y tuvieron sexo. Y cuando ellos terminaron, ella se desplomó en el asiento. Y cuando él trató de moverla, no hubo respuesta. Dijo que estaba asustado, que no sabía qué hacer. Después de que John tirara el cuerpo en el bosque, se fue a casa y le dijo a su mujer sobre su aventura. También le contó lo que había hecho. Mi respuesta fue, ¿por qué no la llevaste al hospital? Y su respuesta fue que estaba muy asustado. Recuerdo que pensé, otra historia. Esta es otra mentira. Está poniendo excusas. Porque la gente no muere de la nada. Traté de convencerme de que había sido un accidente. Pero muy en el fondo de mí, no sabía si lo había sido o no. Miro hacia atrás y me pregunto si la historia de John es verdad. Es tan exagerada que es increíble. Pudo haberla matado. Y luego, en mayo del 95, John fue condenado por asesinato y sentenciado a 12 años de prisión. Mientras John estaba en la cárcel, su mujer se divorció de él. Él se hizo ministro y me dijo que se había entregado a Jesucristo. Me aseguró que su pasado había quedado atrás. Quise darle el beneficio de la duda. Yo soy así. Así que sí, decía que había cambiado y que todo lo que quería era seguir a Cristo. ¿Quién era yo para decir que no? John vino a vivir con nosotros y trató de encontrar varias iglesias para ministrar. Pero debido a sus antecedentes, no tuvo mucha suerte. Recuerdo que buscaba citas por internet cuando conoció a Sally. Ella era una persona muy, muy agradable, divertida, simpática al hablar. Ella me dijo que lo adoraba y lo amaba. Y yo estaba feliz por eso, porque John la amaba. Le pregunté, Sally, ¿sabe de tu pasado? Y él dijo sí. Entonces fui a Sally y le pregunté si sabía del pasado de John. ¿Te contó los detalles escabrosos? Y ella dijo sí. No me pregunté lo que ella sabía. Había una vacante para un ministro en su iglesia. La iglesia lo acogió, le dieron la bienvenida. Decidió mudarse allí. Y John estaba feliz. Con el tiempo, John y Sally se comprometieron. Sally tenía una hija propia y se llamaba Rebecca. Era una chica muy hermosa. Era divertida. Era simpática. John estaba emocionado de que Rebecca se convirtiera en su hijastra. Se hicieron amigos. John se mudó a un parque de casas rodantes y Rebecca vivía en el mismo parque. Ella tenía un hijo pequeño y John hablaba muy bien de él y de hacer cosas con él. John y Rebecca, bueno, ellos formaron como una especie de relación de padre e hija. John enfermaba, se resfriaba bastante seguido y como Rebecca vivía en el mismo parque de caravanas, le llevaba sopa, lo cuidaba, le llevaba pizza
Y por otro lado, cuando Rebecca tenía que ir a trabajar, John iba y cuidaba de su hijo, lo llevaba a la guardería, hacía lo que ella le pidiera hacer. Ellos se ayudaban mutuamente. Pero hubo una vez en que John me llamó y parecía estar un poco molesto. Rebecca le prometió una noche de pizza y cine y luego canceló los planes con John. Rebecca dejó plantado a John esa noche para reunirse con el padre de su bebé. Creo que iban a tratar de hacer las paces. Él estaba como: no puedo creer que ella hizo eso después de todo lo que hice. Hice tanto por ella, no puedo creer que me dejara plantado así. Y no paraba de repetirlo. John no paraba de hablar de ello y yo pensé que era un poco ridículo hablar tanto acerca de eso. Después de que John y yo colgamos el teléfono, de verdad no pensé demasiado en ello. En retrospectiva, creo que estaba obsesionado con ella en ese momento. Cuando miro hacia atrás, obviamente John tenía pensamientos siniestros sobre su hijastra. El 30 de octubre recibí una llamada telefónica de John y me dijo que Rebecca desapareció. John me dijo que se suponía que recogería a su hijo y lo llevaría a una fiesta de Halloween. Pero cuando fue a buscarlo, Rebecca no estaba en ninguna parte. John me dijo que había llamado a la policía y que todo el mundo estaba buscándola. Yo tenía un poco de esperanza de que tal vez ella estuviera con sus amigos. Lo deseaba tanto, tanto. Las madres no dejan solos a sus hijos pequeños así como así. Sentí que algo estaba mal allí, que John había hecho algo. Tuve una horrible sensación de hundimiento. Un día después de tener esa conversación con John, recibí una llamada de Sally. Parecía muy alterada. Me dijo que habían hallado a Rebecca y que la habían asesinado. También me dijo que John la llamó desde la comisaría. Le dijo que la amaba y que él había sido quien asesinó a Rebecca. Y solo lloramos. Saber por lo que pasó y de su bebé. Y bueno, tenía que ser un monstruo el que había hecho eso. Yo no dejaba de pensar: si amas a alguien, ¿cómo puedes hacerle eso? A ella y a su familia. Me duele por dentro pensar por lo que está pasando. Y cada vez que pienso en ella, pienso en lo mismo. Puedo como verla, puedo verla, puedo ver lo que le hizo a ella, puedo verla tirada en la zanja donde la encontraron. Puedo, aunque yo no estaba allí, solo puedo verla. No sé por qué, pero lo hago, así que sea en lo que sea que piense sobre esa situación, eso es lo que veo. Veo su cara, veo su miedo. Veo al pequeño bebé dormido. Y veo a John. Aunque no estoy ahí, puedo verlo y no es él. Solo veo sus ojos negros y no lo sé. Me duele. Me pone muy triste.
Me hace enojar con John, me hace odiarlo. Me hace sentir horrible por lo que Rebecca pasó. Y me rompe el corazón. La cinta de la escena del crimen en la casa rodante de Rebecca Gay ya estaba allí, con las otras decoraciones de Halloween. En una conferencia de prensa, la policía detalló la confesión de John White. Lo primero que dijeron fue que en la mañana de Halloween, White entró por una ventana sin llave en la casa de Gay y le disparó en el pasillo. Dijo que quería llevar a cabo la fantasía de matar a una mujer y tener sexo con su cadáver. El sospechoso... No puedo hacerlo. No. Sé lo que le hizo a Rebecca. Lo sé. Y no quiero verlo. No quiero. Lo siento, no quiero. Sé lo que hizo. Entró en su caravana y la golpeó en la cabeza con un mazo y tuvo sexo con su cadáver y lo tiró a la cuneta y sí, ya lo viví. No es agradable para mí. Lo siento. Lo que le hizo es imperdonable. Cuando encendí las noticias, vi que John confesaba el asesinato de Rebecca. Recuerdo sentir rabia y sentir miedo. Esta mañana borré estas descargas que tenía. Se llama Psycho Thriller. Son películas de tipos, ya sabes, extranjeros, mujeres. Cuando bebo, eso es lo que quiero hacer. Y había bebido 5 cervezas y recuerdo caminar por el césped. Abrí su puerta trasera y entré. Y tenía un mazo de goma en la mano. Y ella vino por el pasillo porque escuchó la puerta abrirse. Miró hacia atrás y la golpeé con el mazo. No sé cuántas veces. No podía creerlo. Estaba en shock. Todos estábamos en shock. La maldad hace eso. Sé lo que soy. Yo soy un monstruo terrible. Y necesito estar encerrado. John fue condenado por asesinato con 56 años de prisión. Se merecía mucho más que eso. Se merecía morir. Cuando miro esta foto, veo a John White, un asesino en serie. Este no es mi hermano. Siempre le di el beneficio de la duda. No podía imaginar las cosas que había hecho. Para mí, hablar de John y hablar de lo que él hizo fue como quitarme un peso de encima. Pero la foto de Rebecca me destroza el corazón. Me rompe el corazón.
Esta es una carta que recibí después de que John fuera a la cárcel por el asesinato de Rebecca. Querida Chrissy, quería decirte cuánto te extraño. Te quiero mucho, Chrissy. Y entiendo lo enfadada que tú debes estar conmigo. Sé lo decepcionante que soy para tanta gente. Y lo siento mucho. Es la primera vez que oigo a John decir eso, y no me lo creo. Siento que lamenta haber sido atrapado. No es que lo sienta de verdad. Espero que algún día podamos hablar. Tal vez decirte lo que pasó en verdad. Solo cuenta otra historia. Y quiere hablar conmigo porque quiere intentar hacerme creer que en lo que hizo había una razón para ello. Pero no hay una historia que él pueda contarme para hacer que crea que fue culpa de otro. Y nunca respondí. No quise hacerlo. John me llamaba todos los días, a veces 2 veces al día. Pero nunca acepté ninguna llamada. Ya nadie más estaba del lado de John. Yo estaba de su lado. Era su familia, lo apoyaba. Creía en él. Tuve que admitir que estaba equivocada, conmigo misma. Y darme cuenta de que había un lado oscuro y malvado en John, que veo ahora, frente al que no podía ver entonces. Contar mi historia fue emocionalmente agotador, pero también es un alivio. Toda esta experiencia me ayudó más de lo que creen porque puedo hablar de él en lugar de guardármelo todo. Me traicionó a mí y a su familia. Simplemente supe lo que era. Lo supe antes de siquiera levantar ese teléfono o contestar. El oficial me dijo que John se había suicidado. El hermano que conocía y amaba había muerto hacía mucho tiempo. Así que lloré por él. Pero me había, no sé cuál es la palabra, distanciado de él. Y ya no era el John que conocía. Recuerdo que pensé que en el infierno es donde merece estar. Era la única forma de acabar con el mal. John tuvo una gran vida. Tuvo una gran infancia, pero de algún modo, en algún lugar, dejó que el mal entrara.